Gracias, Yulu, gracias, Luisito, gracias a todos los que hacen posible que estemos todavía por aquí, dando nuestra energía para este propósito superior, ¿no? Que va más allá de nuestra propia esencia, de nuestro propio ser. Ahora venimos a tratar de dar un pasito más, ¿vale? Quiero aclarar esto porque muchos por ahí piensan, no, pero esto de la supremacía o otra cosa, no. Estamos siempre hablando de los derechos de la madre tierra y dentro de la concepción de la madre tierra naturaleza como ser vivo. Entonces ahora te voy a pedir, Luis o Yulu, no sé quién está por ahí, que pueda compartir pantalla del documento. Hay un documento que he elaborado, lo he escrito para que sea más fácil. Y Ahí está. entonces me gustaría compartirlo para que cada uno, yo lo voy a ir leyendo y voy a ir explicando, pero cada uno lo puede ir leyendo y entendiendo un poco más de cómo es lo que se está proponiendo, ¿vale? Entonces, empezamos con este primer postulado, ¿no? Somos parte del orden universal. Sabemos que hay un orden, ese orden a su vez tiene una jerarquía. Esa jerarquía quiere decir que hay una escala de importancia, una escala de valores, y ese orden está presente en todo el universo. Ahí en el primer punto pone más abajo esa jerarquía existen en la naturaleza, ¿no es cierto? Y ahí está bien explicado lo que es las femineidades, como la elefanta, la yegomadrina, la ballena, y otras jerarquías son lideradas por masculinidades, como el león, el gorila de espalda plateada, el lobo, etc. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros estamos como reino humano dentro del reino natural, dentro de un orden. En segundo lugar, hablamos de que esa gran madre tierra, esa Pachamama que nos abraza, que nos nutre, eh, obviamente que nosotros somos parte de esa madre tierra. Es decir, somos parte de esa biodiversidad, de esa naturaleza, y no podemos considerarnos separados. Es por eso que decimos que la conexión con la naturaleza, nuestra conexión con la naturaleza, viene a constituir nuestro eje. Eh, cuando un ser humano se considera separado de ese eje, mira la naturaleza como un recurso. Y es por eso que vemos tanto que hablamos de recursos naturales, porque vemos las cosas como si fuese algo de fuera, algo que está totalmente separado de nosotros. Y entonces, cuando consideramos a la madre tierra como un recurso, pues ahí estamos mmm, dejando de ver como parte nuestra eso y todos los daños o perjuicios que podemos ocasionar mm, nos van a estar hablando nosotros mismos. O sea, estamos saliéndonos de nuestro eje de conexión con el orden natural. Y bueno, el tercer postulado que dice, viene, ¿qué es lo que está pasando ahora? ¿No? En estas últimas 2 décadas, en estos últimos 20 años, vemos que el ser humano ha empezado a considerar a la madre tierra como un ser vivo, dándole un lugar que antes no tenía, no se le había dado. Como parte de ese orden legal, de esa determinación de conductas del ser humano, algunos estados la consideran como un sujeto de derechos y entonces tenemos que resaltar esto, ¿no? Que la mayoría de los países todavía no consideran a la madre tierra como un sujeto de derechos, ni es un ser todavía para la mayoría de los sistemas jurídicos. Es decir, se habla de medio ambiente como un derecho humano. Todavía el concepto de cosa de la madre tierra sigue presente, muy presente. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Aquí es donde viene, digamos, cuando hablamos de los derechos de la madre tierra, evidentemente vemos que hay una evolución en el proceso legal, en el proceso humano de racionalizar las normas que nos rigen, tratar de ser coherentes con ese orden, con ese sentir,
donde se comienzan a desarrollar de la madre tierra naturaleza. ¿Mm? Y a su vez, esos derechos tienen toda una implicación en el orden jurídico internacional, en los tratados internacionales, incluso se está hablando de su equiparación a los derechos humanos, ¿no? Como parte de, dentro de esa jerarquía que hablamos al principio. Entonces, no se trata aquí de desarrollar todo lo que constituyen los derechos de la madre tierra naturaleza y, digamos, lo que significa, sino simplemente de entender ese concepto para llegar al postulado que vamos a explicar. El cuarto postulado habla de que el reino natural, en el reino natural, el único que posee conciencia es el ser humano. Y acá viene algo muy, creo que yo que es importante que tengamos en cuenta, y lo voy a leer textual. La conciencia debería ser la fuente del orden y no la ley escrita. Así empezamos. Ser coherente significa tener correspondencia entre nuestro sano sentir, nuestro sano pensar y nuestro sano actuar. Todo eso conforma una relación, la relación que nos vincula. Dentro de esa relación está nuestro vínculo esencial con la Madre Tierra. Con lo cual, la configuración de esa relación es una de las cuestiones que más responsabilidad nos otorga y nos diferencia de los demás reinos naturales, que aparentemente, lo dejamos ahí entre paréntesis, el ser humano es el único que tiene conciencia. Yo lo dejo como el signo de interrogación, de pregunta. En ese sentido, debemos destacar lo siguiente. La conciencia vela por las condiciones importantes para nuestras relaciones. Es decir, acá se establecen tres elementos: la vinculación, el equilibrio entre tomar y el dar, y el orden. Entonces, tan solo puede conseguirse una relación lograda si estas tres condiciones se cumplen a la vez. No hay vinculación sin equilibrio y orden, no hay equilibrio sin vinculación y orden, y no hay orden sin vinculación y equilibrio. La conciencia está al servicio de las tres necesidades y cada una se impone por una sensación particular de culpa e inocencia. Ahí está la cita de Gunther Weber, La felicidad dual. He tomado este texto porque este texto, si bien está en un libro que habla de la posibilidad de sanarnos a nosotros mismos, de Bert Hellinger y todo el tema de la biodecodificación. Creo que también es importante traer esto de la biodecodificación a nuestra vinculación con la tierra, porque a partir de ahí va a surgir la sanación que estamos buscando. Y esta propuesta es eh, parte de esa sanación, creo yo. Por lo menos es lo que se propone. Y seguimos, ¿no? Dentro del reino humano hemos desnaturalizado esa relación con la naturaleza. La manera en que se produce la vinculación con la madre tierra tiene como base la indiferencia, un acto de crueldad. Es considerada como una cosa y la balanza está totalmente inclinada del lado del tomar. Ya no hay equilibrio en el vínculo con la tierra y además nos movemos sin respetar orden natural alguno, alterando todas las especies y la genética, jugando a ser el creador. Con lo cual, el humano, con sentido de culpa, trata de darle un lugar de protección a la madre tierra naturaleza, que se traduce en la incorporación como un nuevo sujeto de derechos. Eso, como está ahí, es mi apreciación personal que la quiero compartir y puede ser que cada uno tenga la suya y obviamente que estamos en el máximo respeto a la diversidad de opiniones. Simplemente lo pongo ahí para justamente que sirva de punto de reflexión, de análisis, bueno, de ver cada uno lo que considera válido. Ahora entramos ya concretamente en
perdón que hay niños por aquí, es la fundación epistemológica de lo que es la supremacía de los derechos de la madre tierra, para que se entienda bien. Hablamos de un orden al principio, entonces decimos que dentro de la consideración de la madre tierra como ser vivo, existe una jerarquía de valores, que a su vez es el fundamento que le otorga el carácter de preeminencia. Si realmente consideramos a la madre tierra naturaleza como un ser fundamental, tan importante para la vida de todos los seres que la habitan, entonces su lugar de protección tiene que ser el más alto. Tiene que ponerse por encima del ser humano el interés de la naturaleza. Esa es una de las preguntas que surgen inmediatamente cuando uno manifiesta esto de la supremacía, de la preeminencia. Y no es nada más que la preeminencia de la gran madre tierra naturaleza, lo que uno está pidiendo. Entonces, la pregunta es, ¿se pone por encima del ser humano a la naturaleza? Eso es un razonamiento, ¿no? Que lo pongo ahí como pregunta. ¿Será capaz el ser humano de lograr disminuir o reducir el impacto en la naturaleza por su afán de producción? Ese es otro interrogante que va acompañado, ¿no? ¿Y es el concepto de supremacía una postura extrema? ¿Puede perjudicar al ser humano darle al orden legal el mismo orden natural? Todas estas preguntas pueden surgir directamente de solo pensar en un postulado que de entrada en el inconsciente nos puede estar afectando por la propia fuerza de la palabra supremacía. Quizás muchos tengan asociada esta palabra a otros conceptos negativos, quizás la tengan asociada a conceptos de pisar unos por encima de otros, pero acá justamente lo que se está haciendo es asociar esta palabra que tiene una connotación claramente fuerte, y no voy a decir negativa, es fuerte, pero esa fuerza se la estamos dando a la naturaleza, a la madre tierra, porque no se puede negar la preeminencia, el valor que tiene. O sea, sin nuestra madre, nosotros mismos no estaríamos acá. Sin nuestra gran madre, ni siquiera nuestra madre podría haber estado acá. Entonces, hay una relación jerárquica de valores que no podemos obviar, que no podemos ya seguir tratando de equiparar. Esto da para mucho más análisis, pero es simplemente la presentación. Entonces, vamos a organizar después más webinars, más posibilidad de hablar, de conversar y de profundizar el análisis de estos temas. Y obviamente que se sepa que esto es un planteo, es una propuesta y que está abierta, no es un libro cerrado ya con un número de páginas dado. Lo que estamos haciendo es abrir una propuesta que trata de ir más allá de lo que hoy ya consideramos como una evolución. El punto 6 dice, debemos distinguir entre el ser humano en el ámbito de su supervivencia o convivencia con los demás reinos, y acá habla de la palabrita integración, o del ser humano en su afán de lograr sus objetivos y producir lo que denomina recursos, y así mantener un sistema económico basado en la destrucción de otro ser. Separación. Es decir, ¿esto por qué está puesto acá? ¿Por qué es necesario poner de relieve que cuando hablamos de supremacía de la madre tierra natural, nos referimos a la supremacía de ese orden y a la supremacía de cuál es el interés que realmente queremos poner de manifiesto? ¿El interés de la separación o el interés de la integración? Entonces, hoy en día sabemos que lo que está dominando a todos los demás intereses es el interés económico, sin duda. Entonces, si ponemos el foco en donde debemos ponerlo, pues el interés económico debería quedar
no sé si en tercero, cuarto o quinto lugar, pero hoy en día es lo que domina el movimiento humano. El movimiento incluso de las organizaciones en las que muchos estamos trabajando está guiado por esa fuente económica. Y lo dejo ahí, sin entrar en más. El séptimo postulado dice, el sistema de derecho actual no responde a la necesidad de dejar de afectar la naturaleza. Por ello es que la idea de la supremacía lleva implícito un cambio, una modificación del enfoque, el enfoque legal, el enfoque de la propuesta de los derechos de naturaleza. Por eso sostenemos este postulado, porque es tratar de darle lugar a esa significación jerárquica, es la que proviene de la fuente de ese orden natural. Y eso es lo que no está sucediendo. Esa fuente de orden natural a la que accedemos por medio de nuestra razón, el orden natural lo tenemos por todos lados, pero ¿cómo nos damos cuenta de cuál es el orden natural? Por la razón, por la lógica que podemos llegar a aplicar. Y no es cualquier razón, ¿no? Es la sana razón lo que se dice. Entonces, esa es a la que le debemos dar esa preeminencia. Entonces, todo el sistema actual, el sistema del derecho positivo actual, debería quedar automáticamente inválido, caduco, insuficiente. Y acá les voy a hacer un paréntesis porque es importante que se entienda esto. Hoy en día, el sistema de derecho, el sistema de fuente, es decir, de dónde surge la norma, de dónde surge la validez de una norma, hoy en día es un sistema meramente formal en el que surge de una ley escrita. Lo que está escrito es lo que vale. Eso es lo que se llama derecho positivo. Y acá lo que se está proponiendo es que empecemos a darnos cuenta de que nosotros seres vivos tenemos una preeminencia en eso. Y eso es lo que se llama derecho natural. Entonces, el octavo postulado dice, es bueno también destacar que en los orígenes de la creación de los estados, allá por el siglo XVIII, surgió esta gran disyuntiva en el sistema de derecho y estábamos ante la bifurcación de derecho positivo y derecho natural, también llamado iusnaturalismo, que fue sostenido por los más grandes filósofos de la época, desde los presocráticos, Sócrates, Aristóteles, Platón, todos los filósofos grandes que nosotros podemos llegar a estudiar, todos ellos eran partidarios del iusnaturalismo. El positivismo vino después. El derecho natural postula la existencia de derechos arraigados en la naturaleza humana y sostiene la existencia de un conjunto de derechos universales, anteriores, superiores e independientes al derecho escrito, al derecho positivo, que se convierte a su vez en el fundamento de la obligatoriedad de las normas y la legitimidad del poder. Bueno, ahí citamos a Messner, que es uno de los que sostiene que el derecho natural contiene principios específicos y negar esto implica entrar en contradicción con la conciencia humana. Entonces volvemos al punto de conciencia. Tenemos a Zenón de Sitio también, del estoicismo, quien dice que el hombre debe vivir de acuerdo a los principios universales de la naturaleza. La naturaleza humana forma parte del orden natural. La razón humana es una chispa del fuego creador del logos que ordena y unifica el cosmos. Esto lo digo porque estamos acostumbrados a buscar este tipo de argumentos en los filósofos, en los eruditos, en los sabios, y este tipo de argumentos ya lo tenemos en los pueblos originarios desde hace rato. Pero bueno, hay mentes que necesitan tener estos argumentos, ¿vale? El punto 9 del fundamento epistemológico dice, la ley natural es así la ley de la naturaleza y ley de la naturaleza humana. Y esta ley es la razón, proviene de la razón. Y la razón ha sido implantada por la divinidad o los dioses. Y como la razón puede pervertirse al servicio de intereses fuera de la propia razón, que es lo que está sucediendo hoy dentro del sistema de derecho positivo, porque se pervierte la ley desde su creación, y ahí vienen los lobbies que hacen las leyes hoy en día, que no las hacen los legisladores que ustedes se creen que han votado. Entonces,
La ley natural es la ley de la recta o sana razón. Y ahí entramos otra vez al punto, moral, conciencia, conciencia. Entonces, ya sea que por uno o por otro lado vamos a llegar al mismo punto. Y el último postulado dice la propuesta de la consideración de la supremacía de la naturaleza de la madre tierra es volver al derecho natural y volver a un sistema basado en el orden natural, donde las normas regulan la actividad humana en base a esas leyes naturales que hoy estamos ignorando. Claramente lo que se pretende es un punto de análisis, un punto de reflexión y poner la posibilidad de subir un escalón más en nuestra evolución y plantearnos la pregunta de que dentro de la concepción de la conciencia y del momento en que está viviendo la humanidad hoy en día, si ya no toca avanzar un poquito más en ese escalón. ¿Por qué? Porque los derechos de la madre tierra en la concepción positivista están muy bien porque son un avance efectivo en la evolución de la protección, del cuidado, más yo creo que los que estamos en este camino tenemos la obligación de ir un poco más allá y de unificar la conciencia y de tratar de mantener esa coherencia desde las propuestas que estamos haciendo. Obviamente que seguiremos trabajando y esto es simplemente una manera de posicionarnos y de preguntarnos, ¿será posible? Por eso esta propuesta está abierta a la interacción, a la retroalimentación y a la construcción comunitaria, siempre partiendo de la base del reconocimiento de la grandeza de la Madre Tierra y que nosotros somos parte de esa naturaleza que no se nos olvida. Así que bueno, pues creo que hasta acá el tiempo nos da para poder haber explicado esto. Y bueno, ya veremos si da lugar para dudas y preguntas, no sé si en este momento o quizás en otro momento posterior. Muchas gracias.